Buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hacer una comparativa en la cual vamos a ver precisamente cuáles son los puntos más fuertes y negativos de los diferentes frameworks, como es, bueno, en este caso referente a Spring Boot y Node.js, que en verdad no es un framework, es un entorno de ejecución, pero en definitiva nos entendemos. Y básicamente también mencionaros de que aunque en este canal obviamente está mucho más enfocado en Java y en Spring Boot, yo también por mi cuenta he utilizado Node.js con JavaScript, tiene también casos de uso que son especialmente buenos y hay que saber dónde elegir la tecnología que más nos vaya a beneficiar en nuestros proyectos y no ser simplemente unos fanboys de una tecnología sin más, porque al igual que he usado esta, también he usado otras como PHP con Laravel, etcétera. Entonces ese también podría ser un tema al futuro que comentaros, pero bueno, de momento vamos a centrarnos en esto. Espero que os guste mucho, si así podéis darle un like, suscribiros, compartirlo y también si os interesa algunos de los productos que yo he hecho con Java, que son precisamente plantillas de Spring Boot con una arquitectura muy buena, pues los tenéis los links abajo en la descripción. Así que sin mucho más que decir, comencemos. Muy bien, y lo primero que vamos a tener precisamente que hablar es qué es cada una de estas tecnologías. Lo primero que vamos a tener que diferenciar es precisamente que Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript que está basado en el motor V8 de Google Chrome, que es básicamente el que seguramente por mayoría estés utilizando, dado que la mayoría de la gente usa el navegador de Google Chrome, pero si no, igualmente da igual porque indirectamente otros navegadores, como creo que son Brave y demás, utilizan este mismo motor, dado que es bastante complejo el crear y mantener un motor precisamente de navegación. Es por eso que muchas tecnologías utilizan este mismo motor que está creado por Google, si no me equivoco, claramente. Entonces eso, al final lo que consta en Node.js es básicamente que tú puedas ejecutar JavaScript en el lado de un servidor, que en este caso sería gracias a Node.js, y que además te da unas funcionalidades extra como es a la hora de manejar peticiones HTTP, acceso a archivos, otros tipos de concurrencia, etcétera, ¿vale? Por lo que más destaca este motor es porque tiene una arquitectura no bloqueante y asíncrona, que lo que permite es precisamente optimizar la gestión de todas las solicitudes, de múltiples solicitudes. Esto internamente lo que tiene, podemos decir lo que es básicamente como unos bucles o unas colas en las cuales le van llegando peticiones. Las que puede atender, las atiende, las que son más bloqueantes, es como que directamente esas se cogen, se mantienen y luego se van gestionando de otra manera. Lo importante es eso, precisamente, que las operaciones no bloqueantes y asíncronas está muy optimizado. Ahora bien, por el otro lado tenemos a Spring Boot, que es un framework de Java. También mencionar que es bastante más pesado que Node.js, que es mucho más ligero, dado que el otro es solo un entorno de ejecución. Y esto es un framework entero tipado de Java, ¿vale? Pero que a su vez te simplifica mucho el desarrollo en el ecosistema de Spring y ofrece un montón de configuraciones automáticas, como ya hemos visto en estos otros vídeos de este canal, que hay para todo, para Redis, bases de datos SQL, no SQL, un montón de integraciones y en definitiva se configura muy fácilmente. Aparte que es eso, que proporciona un enfoque muy robusto, estructurado y especialmente útiles en aplicaciones empresariales que son muy grandes. No obstante, para alguien que esté empezando es cierto que puede ser demasiado, incluso puede costarle algo de mantenerlo. Entonces hay que saber precisamente dónde enfocarlo, dado que este framework de Spring está muy enfocado a grandes empresas, pero igualmente tiene un gran uso y potencial, así que vamos a ir viendo más puntos al respecto. Muy bien, y los puntos fuertes precisamente que vamos a tratar de Node.js. Al final, como ya hemos visto, el punto principal, aparte que es muy ligero, es que tiene una arquitectura que es asíncrona. Asíncrona, ¿vale? Entre comillas, ¿vale? No es que sea asíncrona de paralelismo, al final es un solo hilo de ejecución. Lo que pasa es que ese hilo de ejecución que está ahí en el motor es capaz de coger las peticiones y mandarlas como a una cola para que se procesen luego cuando ya no estén siendo bloqueadas por otras, como son operaciones de entrada-salida, ¿vale? Pero sigue siendo lo mismo, un solo hilo, eso hay que puntualizarlo. Y en definitiva es eso, que es un modelo no bloqueante que optimiza los recursos del servidor y es perfecto para input-output, ¿vale? Donde se ve muy bien este tipo de cosas, por ejemplo, en aplicaciones de tiempo real. Por ejemplo, para los chats, juegos, streaming, al final manejar miles de conexiones simultáneamente
es el punto fuerte de esto. Y también al final el punto fuerte, al igual que es precisamente en esta parte, luego lo veremos el punto negativo, pues, pero es a la hora de hacer operaciones que son muy demandantes de CPU, pero ya lo iremos viendo. En definitiva, lo ideal es para esto y para operaciones ligeras que no son muy demandantes. ¿Vale? Este es el punto fuerte. Luego, otro punto fuerte que podríamos mencionar es que al final con JavaScript puedes ser un desarrollador full stack de una sola tecnología, pero que al final el mismo lenguaje se utiliza tanto en el lado del frontend como en el lado del backend. Como ya hemos visto que hay un montón de frameworks, ¿vale? De JavaScript, hay chorrocientos. Next.js es uno quizá de los más populares últimamente, pero en definitiva lo que consiguen con esto es reducir la curva de aprendizaje del equipo, de la gente. También el hecho de que el propio lenguaje JavaScript por naturaleza no es tipado, eso también ayuda a su velocidad de movimiento, aunque ya depende de si utilizas TypeScript para darle unos tipados y manejarlo de mejor manera, pero bueno, ya cada uno como ve al respecto. En definitiva, estos son los puntos más fuertes que podemos mencionar de Node.js, aparte de también su gran ecosistema que tiene, que eso luego también lo veremos en profundidad, pero es un punto a mencionar ahora mismo. Así que vamos a pasar a ver los puntos fuertes de Spring Boot. Muy bien, y los puntos fuertes de Spring Boot. Al final estamos hablando de que son aplicaciones tan robustas que están especialmente enfocadas en la seguridad empresarial, ¿vale? Con integraciones como son precisamente Spring Security, que eso ya también lo hemos mencionado en este canal, que hay vídeos al respecto, y también en mi primera plantilla que hice, también tienes el link abajo, de Spring Boot Web, que incluye seguridad con JSON Web Tokens. Pues todo esto, ¿vale? Todas estas configuraciones y demás, al final son con tecnologías muy robustas y tienen unas características de seguridad integradas muy fácilmente, ¿vale? Como es el punto 2, integración sin esfuerzo, dado que funciona con el ecosistemas de Java ya existentes, que hay muchas librerías, y en definitiva el hecho de que también el propio lenguaje de Java y su ecosistema brinda mucha compatibilidad, sobre todo porque muchas versiones a partir de Java 8 ya se encargaron precisamente de, a la hora de evolucionar, de no hacer cosas muy radicales como si han hecho otros frameworks u otras tecnologías. Aquí han sido más conservadores y por eso precisamente en muchos aspectos te da estas ventajas. Aparte también de su gestión de datos avanzada, que es para operaciones complejas de bases de datos, también para aplicaciones batch, es decir, operaciones muy pesadas en lotes, también para guardar en archivos, bases de datos, en definitiva todo el tema de bancos y otro tipo de empresas así al respecto lo utilizan muchísimo, y es porque te da muy buenos resultados. Aparte en tareas, como os he dicho, aquí es donde destaca, de CPU intensivas, ¿vale? Es decir, que tienes que hacer muchas operaciones complejas de distintos tipos, o de algoritmos, o manipular muchos objetos, ¿vale? En definitiva, la JVM está muy especializada también y optimizada para procesamientos pesados de este tipo, aunque es cierto que consume más recursos, pero en definitiva lo lleva mucho mejor. Y además, ahora también con la salida de Java 24, bueno, creo que ya estaba desde antes, la 23, 22 o 21, pero ahora está más especializado el hecho de Java utilizar los hilos virtuales para poder manejar mucho mejor la concurrencia y en definitiva poder tener muchas más peticiones. Igual que Node.js puede manejar las peticiones muy fácilmente, aquí con Java de esta manera de los hilos virtuales se está optimizando para eso, para que sea muy eficiente, y es a lo que va a acabar aspirando. Así que pinta muy bien en ese aspecto. Veamos más puntos al respecto. Muy bien, y seguro que te estarás preguntando aparte también cuáles son tus casos de usos reales o más recomendados. Así que por sintetizar y englobar lo que hemos visto anteriormente de los puntos más fuertes para cada uno, vamos a darte unos casos de uso más recomendados. Lo primero, en Node.js es ideal para, como ya te habíamos dicho, aplicaciones en tiempo real, de chat, de streaming, etcétera, ¿vale? Otro punto muy bueno sería para API RESTful ligeras, es decir, que igual tienes algunos endpoints pequeñitos, nada del otro mundo. En este caso es muy útil. Yo, por ejemplo, lo utilicé en Node.js y lo sigo utilizando ahora mismo en mis servicios, ¿vale? Para poder gestionar precisamente lo que os he mencionado, de a la hora de que cuando compráis una plantilla de las que yo tengo,
que tengo también un vídeo en el canal explicando toda la arquitectura y la infraestructura en AWS. En definitiva, se llama unas lambdas, y las lambdas, en este caso con Node.js, está muy especializado porque al ser, como hemos visto, tan ligero, se ejecutan en muy poco tiempo y al final son prácticamente como una API REST, entre comillas, vamos a decir, que me genera unas utilidades muy buenas y también, en definitiva, pues es eso, que es muy eficiente. Luego, si no, también puede ser útil para microservicios que tienen baja complejidad. Si son así varios microservicios, se conectan, están sueltos, no van a escalar mucho más, pues también está muy bien. Y para plataformas de juegos online, que eso por ejemplo hace no mucho, ya destacaba de gente que se ponía con los editores de IA como Cursor y demás a crear videojuegos online, que eso estaba hecho en JavaScript y en definitiva pues es eso, para poder gestionar toda esta concurrencia, lo hacía muy bien. No sé si utilizan precisamente WebSockets o alguna otra tecnología, pero que se integra en definitiva muy bien con JavaScript. Por otro lado, a la hora de utilizar Spring Boot es ideal para aplicaciones empresariales robustas, es decir, si tú estás pensando más en Spring Boot para crearte tus propios servicios y eres un emprendedor o algo por el estilo, no es muy recomendable, ¿vale? Te va a dar mucho más problemas. Yo de hecho precisamente si eres un emprendedor te recomendaría más, si te sabes JavaScript y sabes hacer algún framework del estilo, no está mal, pero el problema de JavaScript y su ecosistema es que no está muy bien cohesionado en algunos aspectos y es muy malo. Yo por eso la similitud más cercana que tengo de Spring Boot, de un framework, pero para full stack o para gente emprendedora, es en PHP con Laravel. A mí me encanta y de hecho ahora mismo estoy desarrollando mi propia página que ya tengo, ¿vale? No solo mi landing page, sino para tener cursos para toda la gente. Lo estoy desarrollando, cursos que al final es vídeo en streaming, que se tiene que cargar, tienes que tener usuarios, tienes que darles acceso. Todo eso con Laravel a mí me parece lo más maravilloso y cómodo posible, con la limitación de que al final es full stack. Estás haciendo server-side rendering, ¿vale? Y eso tendrá en algún momento un límite, obviamente, pero para ir empezando es de lo más cómodo y que yo recomendaría. Pero centrándonos aquí en Spring Boot, la idea es que si tú lo quieres utilizar, normalmente es porque quieres trabajar para una gran empresa, ¿vale? Y en definitiva que también es muy agradable de utilizarlo. A mí me gusta por lo cómodo que es, lo estructurado que está y sus buenas integraciones. Yo por eso precisamente lo aprendí, para poder meterme en empresas grandes, y así es como conseguí cambiar de trabajo ya varias veces. Así que en definitiva son sistemas que tienen una lógica de negocio compleja, lo hemos dicho, bancos, sistemas de IoT, por ejemplo, de robots, etcétera. Integraciones con sistemas legacy, lo mismo porque los bancos y todos estos utilizan Java antiguos, Java 7, Java 8, con suerte al menos así ya tienes lambdas, etcétera. O al final entornos con altos requisitos de seguridad, pues lo dicho también otra vez, bancos, empresas grandes, etcétera. En definitiva, todo va enfocado a ese aspecto y es que es lo que más tienen montado porque son empresas que tienen muchos años. Hace muchos años Java era lo más utilizado prácticamente, pero es que tampoco tienen mucha alternativa porque para tener un lenguaje de alto nivel que sea tipado, que sea cómodo, altamente utilizado y con integraciones, tienes Java, tienes C Sharp, y no mucho más, algunos otros que son más nuevos, pero antes no. Entonces es normal que la gente tenga Java, siga con Java y le sea cómodo. Así que habiendo visto ya estos casos de uso recomendado, vamos a pasar a ver más puntos al respecto. Muy bien, y en rendimiento y escalabilidad. Lo primero, no le hagáis caso a la foto de ahí, es genérica, tanto generada, no tiene sentido. Lo que importa es lo que vamos a ver aquí en esta tablita, un poco para haceros ya, en este caso, la diferenciación de rendimiento y escalabilidad, generalizando más o menos, que al final vamos a ir viendo. Por ejemplo, en el aspecto que ya os había dicho de operaciones de input-output, de entrada-salida, Node.js, por cómo está diseñado, básicamente el entorno de ejecución es excelente y lo mantiene muy bien. En cambio, Java y Spring Boot, si utilizas un servidor Apache Tomcat normal y corriente, al final estás limitado por la cantidad de hilos que tienes para manejar las peticiones, dado que si no llega a un punto en el que se satura, no puede dar más de sí y se queda esperando, a menos que estés utilizando luego en otro caso que sería
o Spring Boot, pero en este caso utilizando un framework de reactividad, ¿vale? Que sea Spring Boot reactivo, que eso, el problema que tiene es que es más complejo de utilizarlo, tiene también otras limitaciones y otros problemas al respecto y es otro mundo aparte, así que nos vamos a centrar solo en Spring Boot de API REST normal y corriente, y para ese tipo de operaciones de entrada y salida pues está bien, es decente, pero no llega a mucho más, así que está bien. Procesamiento de CPU. Aquí es cuando ya Node.js se ve mucho más limitado porque es lo que hemos dicho, está bien para operaciones sencillas, no muy demandantes cada una de ellas, pero precisamente a la hora de tener que hacer operaciones complejas, operaciones matemáticas o de otro tipo es cuando se ve mucho más limitado. En parte también por cómo está pensado, no tiene el tipado fuerte, etc. Y eso es precisamente porque no es compilado. Aquí en cambio, como Java sí que es compilado, tienes tipados, es mucho más eficiente y ahora es básicamente mucho más excelente a la hora de procesar todos estos cientos, miles de datos, de operaciones en CPU, etc. Entonces, dependiendo de tu sistema, es más o menos necesario ya también saber hacia dónde enfocarte al respecto. Luego, la escalabilidad horizontal, es decir, tú tienes a lo mejor un microservicio que esté hecho en Node.js, otro en Spring Boot, y quieres escalarlo porque tienes muchas peticiones y necesitas que tu servicio escale para que dé abasto a todas esas peticiones, por decirlo así de alguna manera. Básicamente, escalabilidad horizontal es que tú tienes tu microservicio y creas otra copia de ese microservicio, ¿vale? Aquí esto ya podría ser, por ejemplo, con contenedores de Docker, que tienes Kubernetes, que escala automáticamente o no, etcétera, ¿vale? Ya depende de la complejidad que le metas. En definitiva es eso, tener múltiples instancias de tu microservicio. Aquí con Node.js es excelente también porque en definitiva cuantos más hay, más pueden manejar este tipo de peticiones y como son tan ligeros no da apenas problemas. Con Spring Boot también es muy bueno, es lo que más se suele también utilizar hoy en día, el hecho de escalar horizontalmente. En definitiva ambos están muy bien, solo por cómo es la naturaleza de Node.js podemos decir que es más sobresaliente, pero en definitiva ambos son muy buenos. Luego la escalabilidad vertical, es decir, aquí ya le metemos sencillamente a el microservicio o la única instancia que estamos utilizando más recursos, más RAM, más CPU, más de lo que sea. Entonces en este caso Node.js es bueno a la hora de escalar verticalmente, pero obviamente está limitado porque al final puede, por cómo es el motor en algunos puntos, no dará más de sí. En cambio en Java y con Spring Boot es obviamente mucho mejor porque esa es la lacra que tiene precisamente porque a la hora de, por ejemplo, si le metes más RAM y más recursos, manejará más hilos, más peticiones, también si le tiene más memoria. Claro que es más caro escalar verticalmente que horizontalmente, ese es el punto, pero en definitiva Java y Spring Boot, si le metieses básicamente más recursos a una sola instancia, en definitiva mejora mucho más, es más sencillo en ese aspecto. Luego en el tema de la concurrencia, cuando ya, como ya habíamos visto, el hecho de tener múltiples peticiones con Node.js otra vez es excelente y con Java y Spring Boot pues también es muy bueno. Es más o menos a la par que las operaciones de entrada-salida, va más o menos relacionado. Entonces en ese aspecto ya habríamos visto un gráfico cuáles son para todos estos, en definitiva, su rendimiento, su escalabilidad, así a rangos generales y por qué es cada uno. Así que vamos a pasar a ver más puntos al respecto. Muy bien, y ahora hablando sobre la comunidad y la curva de aprendizaje. Aquí es cuando vamos a ver una serie de diferenciaciones, aunque ambos son obviamente muy utilizados, muy populares, hay unas diferenciaciones claras. En la comunidad, Node.js, por ejemplo, es mucho más amplia y activa y está orientada a una gran innovación rápida, incluso aunque ello, y aquí es el problema, claro, que esta innovación rápida implique cambios que puedan romper tu sistema. Obviamente no es que esté algo que predispuesto a hacerlo todo el mundo todo el rato, hay librerías que son obviamente muy importantes y usadas y no lo hacen cambios que rompan así sin más, pero en definitiva al ser mucho más amplia la comunidad de Node.js, dado que al final abarca muchos más ámbitos y JavaScript se utiliza hoy en día en prácticamente cualquier cosa, pues en definitiva
con sus gestores de paquetes, que además también hay múltiples, que si NPM, PNPM, YARN, hay un montón, ¿vale? La definitiva es que al ser mucho más amplia, activa y orientada a esta innovación rápida, es mucho más caótico y no está tan estandarizada. Eso es lo que vamos a decir sin más. Puedes tener múltiples librerías, pero esto no está tan estandarizado ni es tan común. Solo sabes que hay algunas librerías que son muy útiles, más o menos de siempre, pero no es en algunos aspectos algo tan sencillo. Sin más. Luego, en lo referente a, por ejemplo, en este caso a la comunidad de Java, sí que también es amplia y activa, pero está más orientada a ser conservadora, a hacer cambios, mucho, sobre todo básicamente que no rompan, y en definitiva a ir mejorando lo ya existente poco a poco, ¿vale? No es que haya mucha innovación muy loca, y eso por ejemplo se ve en Java y en Spring Boot, todas sus librerías que hay, básicamente una que hace una cosa muy buena y pocas más tienes de competencia, por ejemplo para los mapear entidades, MapStruct, y hay un par más así que pueden ser algo de competencia, pero en definitiva es esa la más buena. Lombok para generarte código, otras dependencias de los starters de Spring Boot para conectarte a base de datos, para hacer mil cosas, etcétera. Está mucho más estandarizado si lo vemos desde ese punto de vista. Claro que hablar de un starter y de dependencias sin más es un poco complicado, dado que engloba muchas más cosas. Pero bueno, en definitiva, ese es el punto. En la documentación, en el caso de Spring Boot, por ejemplo, es extensa, detallada y con guías oficiales muy completas, muy complejas también en algunos casos, pero que vienen con dibujitos u otras cosas. En definitiva, te lo explican todo. Yo, desde luego, diría que las documentaciones de Spring Boot son increíbles y las de Java, aunque hay algunas de Java con el Javadoc, que son un poco infumables de leer, sinceramente. Pero en definitiva las de Spring Boot, que es en lo que estamos aquí centrados, y de esa documentación oficial es buenísima. La de JavaScript y en Node también es buena, obviamente. Pero básicamente aquí en lo que nos centramos, yo destacaría sobre todo esta, la de Spring Boot con Java, y que es altamente útil y ahí puedes aprender realmente de todo, además suelen tener también ejemplos oficiales para que tú puedas practicar. En lo que se refiere al aprendizaje, Node.js es bastante más rápido para desarrolladores de JavaScript o en definitiva en general, dado que el lenguaje en sí al no ser tipado no es tan restrictivo y en este caso es mucho más ligero y amigable para ir empezando, su curva de aprendizaje es mucho más sencilla. En cambio, yo recuerdo que para aprender Java de por sí, que ya con el tipado fuerte, entender cómo funciona una aplicación, la compilas, tienes ahí todas las dependencias, tienes tu jar, luego después cómo funcionan las instancias, qué es orientación a objetos, hay un montón de conceptos ahí metidos que también puedes saber con JavaScript, pero no necesariamente. Y si luego a todo eso le sumas entender cómo funciona una aplicación de Spring Boot, sus dependencias, cuando te da un fallo, es bastante más difícil, diría yo, aprender Java con Spring Boot y entenderlo más al detalle, pero la verdad que una vez que luego profundizas y lo entiendes, es bastante bueno. Así que ese sería más o menos el punto a mencionar a la hora del aprendizaje, que es bastante más costoso Java con Spring Boot. Ahora bien, luego en el mercado laboral, ambas tecnologías tienen una gran demanda, pero obviamente es en sectores diferentes. Como ya hemos dicho, Java y Spring Boot están enfocados a grandes empresas. La más grande que la estaría usando ampliamente hoy en día es Amazon. El resto pues lo utilizarán en mayor o menor medida, pero Amazon, de hecho sacaron hace poco un vídeo que es de la cuenta oficial, creo que era de Java, hablando de una conferencia de cómo la gente de Amazon utiliza Spring Boot para todos sus servicios. Bastante increíble, bastante guay, como lo tienen muy adaptado, muy profesional. Y en cambio, por ejemplo, en el mundo de las startups o de gente emprendedora que está iniciando o proyectos más pequeños, siempre suele ser con un stack de JavaScript y es pues hacer pues el stack más típico para ir empezando, gestionar diferentes cosas al respecto, etc. Entonces son dos mundos completamente diferentes, uno para grandes empresas y otro precisamente para ese otro ámbito
que también hay obviamente grandes empresas que lo utilizan, pero bueno, utilizan JavaScript para el frontend, o bueno, si tienes algo muy concreto que necesitas Node.js, pero por regla general lo que más se ve de grandes empresas es con sistemas legacy, con Java o que quieren modernizarlos. Así generalizando es en lo que se enfoca cada uno, ¿vale? Más o menos. Estamos aquí ahora sobre todo enfocándonos en el backend. Para eso es así. Entonces nada, vamos a ver ya las conclusiones finales. Muy bien, y como conclusiones finales al final, ¿cuál elegir? Bueno, yo lo que te recomendaría es que evalúes tu proyecto o en que te quieras enfocar. Si tú estás empezando por tu cuenta y eres un emprendedor, considera tus requisitos técnicos, tu escalabilidad y complejidad, y al final es que cada caso es único. Igual hay un emprendedor que está empezando y por lo que sea ese proyecto es algo muy específico, muy concreto, igual sí que le viene bien con Java, aunque en líneas generales si eres un emprendedor y estás evaluando tu proyecto normalmente será con lo dicho, o con JavaScript o con PHP o algo por el estilo que domines. Ahora bien, si tu objetivo ya es obviamente en tu proyecto ir a una gran empresa, lo más típico y fácil será que aprendas Java, Spring Boot, y al final es lo más utilizado y demandado. Por eso precisamente, que es lo que hice yo, lo aprendí, me pude cambiar varias veces de trabajo y en este canal estamos enfocados sobre todo en Java y Spring Boot. Y así es como yo te lo enseño para que lo aprendas de una manera muy cómoda y fácil como a mí me hubiera gustado. Luego analizar precisamente a tu equipo, en el caso también de que a lo mejor fueses un emprendedor y tienes un equipo, pues también es importante saber que tienes experiencia previa al equipo, porque eso influye significativamente. Si en tu equipo nadie lo sabe, solamente sabéis Java con Spring Boot, pues a ver, por poder podéis empezar, aunque ya depende, y obviamente también depende de lo que hemos dicho antes. Obviamente haciendo referencia a que si vas a trabajar en una gran empresa y te enfocas en este lenguaje de programación, tu equipo también sabrá de este lenguaje de programación o lo aprenderá. Ya cada uno depende de cómo lo vea. Y también si es muy importante o no poder dar el salto a aprender otra tecnología, como es con Node. Después, ponderar prioridades. Si te interesa, lo dicho, emprender la velocidad de desarrollo en este caso, pues lo dicho, con Java tardarías mucho más y aunque te daría mucho más robustez, no es por lo que tienes que tirar. Tendrías que tirar por el stack con Node.js. Y también diferenciar si es para aplicaciones de tiempo real, procesamiento intensivo, etc. Hay que analizar todo lo que hemos visto a lo largo de este vídeo. Y luego la toma de decisiones, pues aunque ambas son excelentes opciones en definitiva, y en sus respectivos dominios de aplicación cada uno brilla en unos puntos u otro y en líneas generales para comenzar algo te serviría igualmente. Así que nada, llegado hasta este punto, espero que te haya servido para poder entender mucho mejor cómo es precisamente cada tecnología, cuándo es mejor, cuándo es peor, en qué escenarios son mejores o peores, mi punto de vista al respecto y que te haya gustado mucho. Así que nada, si es así puedes darle un like, suscribirte, compartirlo, déjame un comentario con tu opinión al respecto y nos vemos en próximos vídeos. Chao.